alabado y adorado sea Jesús, el Santísimo Sacramento al altar, y bendita sea su Madre Santísima y nuestra Madre. Buenas tardes, hermanos católicos. Yo me llamo Juvenal Figuera, este es mi canal católico en YouTube. Hoy vengo aquí a grabar un vídeo. Hoy les voy a hablar acerca del comienzo de la Iglesia Católica, de nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Por qué les voy a hablar del comienzo? Porque abrí la Biblia y me salió este capítulo. Entonces quisiera leerlo y hablar acerca de lo que Felipe predicaba en Samaria. Y después le voy a dar una explicación que también nosotros como discípulos de Cristo, porque fuimos bautizados a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está escrito, el mismo Jesús nos dice en varias partes de las Sagradas Escrituras, vayan por el mundo anunciando la buena nueva, bautizando a toda creación, bautizando a nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciéndolos discípulos míos. Entonces, si somos bautizados, somos discípulos de Cristo. Y también fuimos bautizados de pequeños y después de los 7, 8, 9 años fuimos preparados para la primera comunión, para recibir a Cristo por primera vez en nuestra vida. Cristo verdadero, porque la Eucaristía es Jesús realmente presente, no simbólico, es realmente presente, es Jesús que está ahí. Como Jesús nos dice en las Sagradas Escrituras, algunos pasajes, el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Por eso es necesario que nosotros nos confesemos y nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados y para después recibir a Cristo en la Eucaristía, después de confesarnos, de arrepentirnos de nuestros pecados, porque es la única manera para nosotros podernos salvar nuestras almas, porque en el cielo no entra nada manchado. Tendrá que, primero tenemos que confesarnos, convertirnos verdaderamente a Dios, a Cristo, y recibirlo para purificar nuestros pecados, lavar nuestra vestidura en la sangre del Cordero, purificarnos. Eso es muy, muy importante para que tengamos conocimiento de la iglesia, de nuestra fe. Y entonces, cuando la iglesia empezó a crecer, Jesús a resucitar y al subir el cielo, dio esa orden que vayan por el mundo, prediquen la buena nueva a toda criatura, y todo el que se bautice se salvará. Y entonces es necesario que nosotros como católicos bautizados también estamos llamados, somos discípulos de Cristo, a anunciar la buena nueva a toda criatura. Claro, bautizar no podemos porque eso lo hace nada más el sacerdote que está consagrado a Dios, que ejerce el ministerio de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero sí podemos anunciar la buena nueva, porque para eso fuimos bautizados de pequeños, de chiquitos, y después, primera comunión, 7, 8, 9 años, que recibimos a Cristo por primera vez, realmente presente en la Eucaristía. Y después nos preparamos para la confirmación, para confirmar ese bautizo, esa enseñanza. Entonces también nos comprometemos también a anunciar a Cristo ya como confirmados. Confirmamos la fe en Cristo para anunciar la buena nueva a toda criatura, que eso es
muy importante para todo católico. No podemos quedarnos nada más que de chiquitos somos bautizados, después la primera comunión, después la confirmación y quedó por ahí, no puede quedarse por ahí. Tenemos que continuar practicando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y también tenemos que, como católicos, tenemos que prepararnos, conocer nuestra fe a fondo, formarnos como verdaderos católicos, no de palabra ni de tradición, sino verdaderamente católicos, preparados. ¿Cómo tenemos que prepararnos como verdaderos católicos? Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, que podemos leerlo. Y ella habla nos cita muchos textos de la Biblia. Es como una guía para aprender sobre los sacramentos de nuestra Santa Iglesia, la riqueza de los sacramentos y de la palabra de Dios. Se leemos el catecismo como guía y después podemos leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, pero tenemos que meditarla en nuestros corazones, no leerla como un libro cualquiera. Tenemos que leer y meditar en nuestros corazones porque es palabra de Dios. Por eso es muy importante que lo meditemos, no leer como libro cualquiera. Es palabra de Dios y tenemos que meditarla en nuestros corazones, porque para que así nosotros podamos aprender y meditar su palabra y aprender y grabarla en nuestros corazones, porque es palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Y entonces es muy importante que aprendamos la riqueza de los sacramentos de nuestra Santa Iglesia, como el bautizo, la primera comunión, la confirmación y después también el matrimonio, que hoy en día ya nadie lo hace y es muy importante que las parejas se casen por la iglesia, el matrimonio, que se respeten, claro, y también que la familia, las parejas después de casadas que hagan el Santo Rosario, la enseñanza de las Sagradas Escrituras y también del Catecismo, para así, porque familia que reza unida permanece unida. Por eso es muy importante que como católicos, seamos católicos formados, preparados en el conocimiento de la enseñanza de nuestra Iglesia Católica, nuestra Santa Iglesia Católica, porque la única iglesia verdadera, desde Pedro hasta el Papa Francisco, no hay otras, es una sola fe, una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido. Por eso es que tenemos que tener conocimiento de nuestra fe católica, los sacramentos y también la confesión, que es un sacramento muy importante, que la vida del ser humano son 2 días. Uno ya pasó y el otro lo tenemos, no sabemos cuándo, pero es bueno estar preparado, confesados en la gracia de Dios, porque esto es muy real, no es, porque hoy en día en los tiempos modernos, actuales, ya hablar del pecado es como una cosa tonta o una cosa, y hablar del infierno como una cosa tonta y hablar del diablo, pero el diablo existe, el infierno existe, el pecado es verdad. Por eso que es muy importante que tengamos conocimiento de nuestra fe como verdaderos católicos,
preparados. Y les recomiendo que vean el vídeo del padre Luis Torro. También hay otros predicadores que veo. Veo también a Rafael Díaz, predicador católico. Veo a Luis Román. Veo también a Fernando Casanova. Y veo también a un vidente en Anguera que se llama Pedro Rigis, Anguera, Brasil, que ve a Nuestra Señora. Nuestra Señora le ha dado muchas profecías, que la que estamos viviendo y lo que estamos viendo dentro de nuestra Santa Iglesia. Hoy en día ya tenemos dos iglesias católicas, una falsa y una verdadera. La falsa está persiguiendo la verdadera, a los buenos sacerdotes, a los buenos obispos, a los buenos cardenales. Entonces, por lo menos en redes sociales, yo antes conocía muchos predicadores católicos, sacerdotes. Hoy en día los malos lo han perseguido y lo han callado. Hoy en día ya no se ve muchos de ellos, que no se lo ve en las redes sociales, porque le han prohibido y ya no pueden hablar la verdad, porque son sacerdotes que hablan la verdad, denuncian el pecado. Hoy en día el sacerdote en la homilía, en la predicación de la homilía en la iglesia, ya no puede hablar del pecado porque lo acusa de homofobia. No puede denunciar ciertas cosas y eso está mal porque la iglesia siempre denunció el pecado y siempre llamó a la conversión para dejar el pecado y vivir una vida nueva en Cristo. Y entonces estamos viendo en estos tiempos modernos donde quieren meternos a jurar esas cosas que no son de Dios. El que quiera seguir su vida, que la siga, pero que no nos venga a obligar a los sacerdotes a que acepten, a que no hablen, prohibirlos que hablen del pecado y que hablen de esas cosas. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estos son últimos tiempos, lo que está escrito en el Apocalipsis. No es fin del mundo, pero sí fin de los tiempos, donde se verán muchas cosas. Van a perseguir mucho la iglesia, muchos consagrados van a ser perseguidos fuertemente y callados. Ya estamos viendo, pero de día para día va a ser más fuerte. En las profecías de Anguera, Brasil, a Pedro Rige, Nuestra Señora le ha alertado en sus mensajes, le ha dicho que, bueno, que eso viene cosas difíciles, ¿no? Que bueno, quieren destruir nuestra Santa Iglesia, quieren destruir lo sagrado para impornos cosas contrarias a la naturaleza. Es la agenda de 2030, que quieren reducir la población mundial. ¿Cómo reducirla? Imponiendo esas cosas que el Padre en la homilía en la iglesia no puede anunciar el pecado. No voy a hablar claramente aquí porque también puedo ser sancionado. Hoy en día no podemos hablar de esas cosas abiertamente en las redes sociales porque somos sancionados. Entonces, es lo que estamos viendo. Y yo pienso que ya muchos hermanos católicos tienen ese conocimiento. Pero bueno, le voy a leer aquí un capítulo de la Sagrada Escritura y del comienzo de la predicación de Filipe, que es el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, de versículo 4 al versículo 13. Filipe lleva el Evangelio a Samaria. Los que tenían sido dispersados
fueron a los pueblos anunciando la palabra, la buena nueva. Fue así que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y ahí empezó a predicar a Cristo. Al escucharlos hablar y al ver realizar milagres y a las multitudes dijeron unanimemente a predicación de Felipe, de facto de muchas personas salían espíritus malignos, soltando grandes gritos, numerosos, paralíticos y cojos fueron curados y hoy grande alegría en aquella ciudad. Encontrábase en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y asombraba al pueblo de Samaria, diciendo ser él propio algo grande, del más pequeño al mayor. Todos creían en él. Este hombre decía, fuerza de Dios llamada la grande. Creía en él porque había mucho tiempo tenían dejado entusiasmar pelas suas habilidades mágicas, pero cuando creyeron en Felipe, que les anunciaba la buena nueva del reino de Dios en nombre de Jesucristo, hombres y mujeres comenzaron a recibir el bautizo. El propio Simón también creyó y después se bautizó. Andaban siempre junto con Felipe al ver los grandes milagros pertences que él hacía, quedaba asombrado. Bueno, en aquel tiempo también se practicaba la magia y brujería, tantas cosas como hoy en día vemos en muchas falsas creencias que practica todo brujería, magia, horóscopo y tantas cosas que se ve por ahí. Esas son falsas creencias que todo católico, por eso es importante que el católico sea formado verdaderamente y que conozca su fe y que conozca la palabra de Dios y que conozca el catecismo de la Santa Iglesia para así poder entender la palabra de Dios y también entender los sacramentos de nuestra Santa Iglesia, que es muy importante. Por eso que es como un llamado que hago a todo católico a que aprenda y se forme verdaderamente en la fe católica, que conozca a fondo su fe católica para no caer en esas falsas creencias y también falsa doctrina, porque hoy en día en el mundo vemos donde hay muchas iglesias, miles de iglesias, pero son falsas. La única verdadera es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Por eso es que nosotros como católicos deberemos prepararnos, conocer nuestra fe y también defender nuestra iglesia católica con la verdad. Un católico verdadero no puede hablar mal de su iglesia, porque si habla mal de su iglesia es un falso católico, no es verdadero. Y la iglesia es de Cristo, es un patrimonio que solo le pertenece a Cristo, porque Cristo pagó un precio muy alto
su muerte en cruz y mucho sufrimiento. Es santa su iglesia. El Papa, los obispos, los sacerdotes, cardeales, son apenas administradores que administran ese patrimonio que solo le pertenece a Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia y la hizo santa, católica, apostólica y romana. Por eso, hermanos católicos, es muy importante que tengamos conocimiento de nuestra fe católica, de nuestra iglesia católica, de la riqueza de los sacramentos de nuestra iglesia, de Jesús presente en la Eucaristía, realmente presente, no simbólico, es real. Y que tengamos conocimiento verdaderamente de nuestra fe. Y también que cuando vayamos a recibir a Cristo, tenemos que confesarnos y arrepentirnos. No podemos recibir a Cristo en pecado, porque el que recibe a Cristo en pecado recibe su propia condenación. Por eso es muy importante que tengamos conocimiento verdadero de nuestra fe católica, de la riqueza de los sacramentos de nuestra fe. La Eucaristía, el corazón de la iglesia, es Jesús, corazón de Jesús que late por amor a nosotros. Por eso es muy importante, el tesoro más grande que tenemos es Jesús en la Eucaristía, en el sagrario. Él está ahí realmente presente en cuerpo y alma, su divinidad. Por eso que es muy importante que tengamos conocimiento de nuestra fe. Es todo por hoy. No voy a alargar más este vídeo. Solo le pido a todo aquel que vea este vídeo que suscriba a mi canal y que se le pueda dar un me gusta y partirá también para que así YouTube pueda recomendar más a hermanos católicos, para que esto es como una catequesis para todo aquel que quiera aprender y se preparar como yo también. De hace unos 3 años de que empezó esta pandemia, he reflexionado sobre mi vida también. Quiero ayudar a todo aquel que quiera también hacer lo mismo, dejar el pecado, convertirse verdaderamente a Jesús, a Cristo, y vivir una vida nueva en Cristo. Y también prepararse para aprender y también anunciar a Cristo a toda criatura. Es todo por hoy. Que Dios me lo bendiga a todos. Y hasta un próximo vídeo.